Ya, entonces comenzamos a grabar, chicos. Muy buenos días para todos, para todas. Me alegra verlos. Jean-Pierre, viéndolo como otra vez. Lauro, así sea que estén ahí fritando el huevo. Profe, sí, es que voy a hacer el desayuno, entonces no Hágalo, quiero aparecer ahí detrás haciendo mis maricas. Puede estar hágalo, aquí, pero en hágalo. la oscuridad. Benditos. Benditos. Voy a decir como dicen ustedes. Pues nada, si uno no va a decir nada, pues ¿para qué lo dice? ¿Sí o no? Pues nada, ahórrense esas dos palabras y hagan así. Silencio. Y ahí sí comienza. ¿Pero por qué? Es que naturalizamos unas estupideces en el lenguaje. Pues nada. Bueno, em, creo que necesito urgentemente generar contenido en YouTube porque es un espacio para desahogarme y ese es el espacio, no la clase. Muy bien. Hacer un video sobre el pues nada, pero no sé cuándo porque tengo mucho trabajo. Pues nada. Créate Twitter, ahí te puedes desahogar. Yo tengo, pero es que no. Exacto, Es que, hay todo. ¿cómo, Eduardo? Hay uno que se desahoga, cuenta historias, lo que quiera. Siempre te puedes volver un profesor que tiene TikTok, ¿sabes? No he llegado hasta allá, María José. No sé, no, o sea, estoy dudando, pero es posible que llegue a caer hasta las redes de TikTok. Piensa yo que es mucho Coreografía más del pues fácil nada. que YouTube, o sea, es mucho más fácil y es el mismo formato, es editar videos, pero más fácil y más corticos. Entonces, puedes sacar toda tu rabia hacia que tus estudiantes a veces no prenden la cámara, hacia todo lo que tú quieres en un minuto por lo menos. O te vuelves de esas personas que hacen muchos videos, o es como de, ay, sigan la segunda parte de mi canal de YouTube. Porfa, no te vuelvas de esos. Uy, no, eso a mí me da una Esos no. piedra. O Pero sea, explíquenme siempre- cómo es eso. O sea, hay gente que hace video en TikTok para invitar a la gente a YouTube. ¿Es lo que quieren decir? sí, deja el video incompleto para que la gente vaya a YouTube. Porfa, no seas de esos. O sea, si lo vas a hacer, hazlo bien, por favor. Gracias. Eduardo está también en TikTok, ya lo vi que es otro fan de Sí, TikTok. pues no es tan fan, pero sí veo mucha cosita ahí. Y a veces muestran como que van a destapar algo y uno es como, saque pues lo que tiene ahí. Y ay, para ver lo que tengo acá, síganme en Instagram o por allá en otra parte. No, me da una piedra. Ya no veo nada. Chicos, muchas gracias. Ustedes no saben cómo enriquecen mi vida. Se supone que ustedes pagan para que yo enriquezca la de ustedes, pues no solo yo, ¿cierto? Sino un staff de docentes. Eh, y- pero vea cómo es la vida, o sea, me siento recompensado. Gracias, chicos. Creo que ya, o sea, yo tenía la duda de TikTok, pero claro, si es solo para desahogarse y no exige tanto trabajo porque es un minuto, ya simplemente hago el video de un minuto del pues nada y realmente siento que necesito expresarlo con muchas cosas. Me imagino que a ustedes también les pasa. Pues es que se naturaliza y incluso en el mundo publicitario, yo no sé si ustedes han dado cuenta que es como todo este mundo de lo fashion y a mí me gusta lo fashion y la farándula y tal, pero hay una parte de eso que ya es tonta, es decir, o sea, por ejemplo, este saco es de Soda Stereo y pues ustedes saben que Cerati era publicista, bueno, no sé si lo sabían, era publicista. Y el trabajo de marca de Soda Stereo pues fue muy fuerte, además de que eran muy buenos músicos, pero hubo un trabajo de marca muy fuerte, ¿cierto? Pero ¿por qué estoy diciendo eso? Esperen, esperen. Ah, ya. Pero hay una parte de la farándula, hay un sinsentido de la farándula que sí me parece como estúpido, o sea, como ciertas expresiones como que si eres publicista y vas a entrar a trabajar, entonces en una agencia tienes que decir pues nada, y se naturaliza y casi que, o sea, yo incluso me pregunto cuál es la primera vez que alguien dice pues nada, pues lo escucha en un espacio y dice, ay, marica, sí, si entras al mundo publicitario tienes que decir pues nada, o sea, incluso como entender cuál es el origen de ¿cuándo fue tu primera vez que dijiste? Pues nada, pero bueno, no, ya, perdón. Eso lo voy a hacer en TikTok, ¿ya? Pues sí, yo creo que uno dice pues nada, como cuando entra un pánico y se queda sin argumentos, pues nada, pues ya. Exacto, entonces sería mejor quedarse callado y pensar, o sea, si uno no tiene un argumento, más bien se queda callado, ¿o qué?
sino que, pues, digamos, uno exponiendo se queda, pues, en medio del pánico, uno no sabe qué decir y, pues, nada, ya, o sea, se acabó la exposición. Yo creo que después de esta charla voy a entrar en pánico en mis exposiciones, tratando de decir, pues nada. Aparte, No, la gente y yo no también, sí, a la como, palabra. Pues nadie es como que, ay, ¿usted por qué dirá pues nada? No, la gente simplemente pues sigue la vida como si nada, solo el profe les dando el trasfondo al pues nada. es que casi no pensamos en lo que Me encanta que les decimos. están regañando. ¿Cómo, Jean-Pierre? Ay, marica, eso tiene el... Puta madre. No. Jean-Pierre, ¿estás bien? Procederé a alargarme. Eh, bueno, pues nada. Escuchemos a Valentina antes de que yo siga acá utilizando una clase como un espacio que es un TikTok cuando no lo es. O sea, la clase no es TikTok. Gracias. Escuchamos Valentine. Listo, ya les presento. Ah, pero no puedo compartir la pantalla. Perdón. Ya. Dale. Bueno, listo. El texto que yo les voy a mostrar es Mindfulness y su potencial transformador para el bienestar de los consumidores, la sociedad y el medio ambiente. Entonces, los autores toman el mindfulness, lo explican y lo aplican en el contexto del consumo y más concretamente lo examinan como un consumo consciente, pues así se va a llamar como todo esto. Entonces esto explica que es donde hay atención y aceptación tanto de los estímulos internos y externos. Entonces una pregunta que se va a plantear durante todo el texto es si realmente el mindfulness es un antídoto contra el consumo sin sentido, porque también entendemos que consumir no es malo, pero cuando se hace sin sentido, pues esto comienza a tener efectos muy negativos en las personas y como en todo el entorno. Entonces quieren ver si realmente los efectos de esta práctica pues resultan más beneficiosos en el consumo. Y listo, entonces a lo largo de todo el texto pues nos van a dar ejemplos y muchísima información y estudios que pues a la final nos dicen que sí, que es una práctica que puede ayudar a desvincular o a despertar a los consumidores, ya sean de sus hábitos, pensamientos o patrones de comportamiento poco saludables, pues que terminan afectando tanto a la persona, a la sociedad y al medio ambiente, que estos van a ser como los 3 puntos fundamentales durante todo el texto, en donde se puede afectar cada uno de estos 3 puntos. Entonces, siguiendo como con los objetivos del texto, también encontramos que algo primordial es que los investigadores se centran en capacitar a los consumidores para que tengan una mayor capacidad de decisión y consumo consciente, ya que el texto sostiene que el problema del consumo está en la atención. Entonces, si yo no le presto atención como a todos mis factores, pues entonces quieren empezar a revisar el mindfulness y puede destacar su potencial en el bienestar para que yo tenga una mayor capacidad de decisiones conscientes. Entonces, bueno, iremos como de menos a más. Entonces ellos planteaban algo, cómo aplicarlo. Entonces había un ejemplo. El ejemplo se basa en, es un hombre que llega muy cansado a su casa, tenía un día largo de trabajo y tiene mucha hambre. Y llega a la cocina y ve un paquete de papitas. Si es un consumidor no consciente, él actuará en función del hambre y se come las papitas, pues porque es su estímulo interno, el hambre. Porque solamente pues se deja llevar por saciar el hambre, sencillamente. Pero por otro lado, si el consumidor es consciente, pues acepta la situación, acepta que tiene hambre y puede ver todo con mayor claridad. Y así puede buscar alternativas más saludables, como se mencionaba que era una manzana con mantequilla de almendras. Entonces este ejemplo no es para ver que el mindfulness me va a hacer comer manzanas en vez de papas, no. Este ejemplo va un poco más allá de que cómo es que se debe mantener esa actitud consciente y de decisión todo el tiempo.
Después nos plantea otro ejemplo así como en lo personal. Era un fumador, puede practicar el consumo consciente para dejar de fumar. Entonces el texto dice que los programas basados en la atención plena son hasta 5 veces más eficientes que los tradicionales. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque ellos aprenden a mantener su atención en la experiencia. O sea, entienden que sus ansias de fumar son sensaciones físicas y si no reaccionan inmediatamente sobre ellas, pues sencillamente se pueden desvanecer y desaparecen. Y este ejemplo es como para ver que la atención fomenta como la sustitución de comportamientos rutinarios. Algo que yo hago por cosas rutinarias, pues puede que yo tenga una mejor autorregulación sobre ellas. Listo, entonces continuamos como un paso más arriba, donde entendemos que mis decisiones no me afectan solo a mí, que no me hacen comer papitas, manzanas en vez de papitas, sino que esas también decisiones afectan a las otras personas, implica que yo estoy en una sociedad. Entonces, ahí ya pasamos a lo que se llama bienestar social. Entonces, en la investigación nos muestran que pues se basaban mucho como en los prejuicios. Entonces, han demostrado que los consumidores tienen prejuicios cuando se exponen a los estereotipos que hay en la sociedad. Entonces, cuando se toman decisiones muy delicadas, pues mis pensamientos no son buenos. Entonces, consiste en prestar como atención a mis sensaciones que me genera hasta con personas de otra religión, de otra raza, de otras edades, de otros géneros, porque eso alerta a mis prejuicios internos. Pero cuando yo soy alguien consciente, hasta puedo llegar a tener una mente más abierta y cambiar mis percepciones sobre esas personas. Y bueno, este ejemplo se los quise traer como para contrastar un poquito el texto con la realidad. Entonces aquí va el caso de lo que pasó el día sin IVA en Colombia. La gente se vuelve loca. La gente se vuelve loca. Es más, hasta estuve leyendo un poquito y la gente decía, pues fue un día que con mayor ventas en internet. Y había un consumidor que decía que así, que fue un caos, que había demasiada aglomeración, pero que, bueno, decía eso mientras subía su televisor de 65 pulgadas y dijo, no lo necesito, pero había que aprovechar. Entonces, ¿cuál es la decisión que estás tomando? Solo lo compras como porque pues probemos a ver qué pasa. Pero entonces de eso se basa, de ser consciente, evita que de cierto modo yo busque esa felicidad en experiencias efímeras y no reaccionar impulsivamente, sino tener la paciencia, la capacidad de pensar, lo necesito o no lo necesito, y pues tomo una decisión. Listo, aquí pasamos como al último punto donde ver que ser consciente también tiene que ver con el medio ambiente. Y también que vivir como toda esa experiencia de estar con la naturaleza, pues aumenta mi compromiso con ella. Entonces aquí es utilizar el mindfulness para revivir como el interés por el planeta, pues influye de ciertas maneras que entre elegir un producto u otro, dependiendo de su resultado en el medio ambiente, como su descomposición. Volvemos al ejemplo de la manzana. Él eligió la manzana porque tal vez las papitas pues contaminen más que la manzana que se descompone más rápido. Pero entonces, una decisión correcta se toma antes de comprarla, no cuando se va a botar. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, la basura es incluso ya basura antes de que uno la compre. Entonces, también es pensar antes, entender que mi decisión correcta va antes de yo comprarla, no cuando la voy a botar. Digamos, hay muchos casos también con las frutas últimamente, que uno termina pagando por empaques inútiles para las frutas, cuando el mejor empaque de una fruta pues es la propia cáscara. Entonces también hace que yo piense si comprarlo o no comprarlo. Entonces ahí poder vivir en armonía con el medio ambiente y reducir el consumo excesivo. Listo, entonces el texto también nos plantea pues como esos puntos críticos, pero también nos plantean soluciones, como esos que yo les dije, cómo se vería aplicado ese antídoto pues ya en la sociedad. Y nos daban un ejemplo que digamos en los aeropuertos hay salas de meditación como para disminuir el estrés que incluye todo un viaje. Entonces hay
casos como que las personas se estresaban mucho porque tenían una escala larguísima, tenían que esperar un montón de tiempo. Y pues, ¿qué hacían? Pues iban y compraban, iban y comían, pues no encontraban nada más que hacer y iban y comían otra vez. Entonces se volvía como consumo sin decisión, solamente por aburrimiento. Entonces también se había aplicado como en el colegio, que por qué no incluir mindfulness como en las clases curriculares y todo esto bueno, y al final del texto ya hablan también como para lograr la cultura del consumo consciente, es trabajo de todos, solamente a los consumidores, entonces hay que poder afrontar con éxito los problemas actuales. Entonces, para verlo un poquito más aplicado el texto en publicidad, pues era básicamente eso. Esto no solo trabaja a los consumidores, el consumidor por sí solo pues le cuesta mucho tomar esas decisiones cuando no tienen marcas que lo apoyan o mensajes que le digan que sí, que está bien su decisión. Entonces pienso que a la hora de comprar, si no reinventamos el marketing y gestionamos la demanda de un consumo consciente y responsable, pues también hay que promover la enseñanza hacia ese consumo. No solo vendo productos por venderlos, también me preocupa qué piensa el consumidor a la hora de comprarlo. Y pues todas estas implicaciones que ya les conté. Y bueno, una opinión personal, en lo personal el texto me encantó. Yo le dije al profesor que yo había sentido una identificación increíble con el texto, porque tengo un caso parecido, una experiencia personal, y creo que sí, el mindfulness a mí me salvó completamente. Yo practico y creo que fue una práctica que a mí me salvó completamente de esa situación, entonces me gustó muchísimo y creo que sí tiene muchísimo valor a la hora de consumo. Uno a veces ve el mindfulness como algo muy espiritual y pues todo el tema, pero también hay que verlo como eso, yo lo practico siempre. Uno lo puede practicar en todo momento y en todas las decisiones de la vida. Entonces, ¿listo? Eso era todo. Valentina, muchas gracias. Antes de hacer comentarios, sí quisiera escuchar un poquito más de tu experiencia personal, pues hasta donde te sientas cómoda, por un lado. Y por otro lado, también me habías comentado, pues en la tutoría que tuvimos, que ibas a hacer alguna conexión con los objetivos de desarrollo sostenible. No lo hice, pero bueno. Te escuchamos. Pues lo que nos quieras compartir de tu experiencia, entonces. Bueno, la historia va así. Era 2020, enero, y yo le dije a mi mamá, yo no veo, no veo, no veo, no veo. Y ella me decía, pues sí, o sea, yo no, o sea, yo me quito las gafas y no veo, o sea, normal. Pero yo le decía, es que no, no es ese no ver, es diferente, es diferente, es diferente. Y ella, bueno, entonces resulta que era como una luz, o sea, imagínense la imagen con una luz incandescente todo el tiempo y eran como muchas luces, todo era muy blanco, la imagen se perdía, eran como espacios en blanco, era horrible. Entonces terminé yo en optómetro, con el optómetro. Y me dijo, o sea, yo veo tus ojos y no tienen nada, no tiene nada, no tiene nada. Y entonces me apagaban como todas las luces y me dices, tú sigues viendo muy, muy brillante. Y yo sí. Entonces me dijo, no, sabes que pasamos a otro nivel, no era de los ojos, me mandaron a neurología. Terminé yo en neurología. Y la neurología me dijo, puede ser que de pronto en el cerebro algo se te inflamó, no sé qué cosa queda aquí, se te inflamó y te está como aplastando como lo de la vista, lo que el nervio para la vista. Y yo, bueno. Entonces me iban a mandar medicamentos y tan. Yo tuve esa cita, al otro día pandemia. Yo no pude hacer nada, nunca pude ver los resultados de ese examen, nunca me pudieron mandar nada, no había nada, no se podía hacer nada. Y yo estaba en mi casa ciega, pues viendo blanco. Cuando eso se fue pasando, se fue pasando, se fue pasando y volví no hace mucho y me dijo, ¿se te pasó? Yo sí, eso se me pasó, se me pasó. Y me dijo, ¿sabes qué? Eso era puro síntoma de estrés. O sea, a mí el estrés casi me deja ciega. Literalmente casi me deja ciega. Entonces ahí fue cuando yo entendí que lo importante que es vivir el momento. Porque yo me la pasaba pensando lo que tengo que hacer mañana, lo que tengo que hacer el fin de semana, tal. Nunca me concentraba en lo que tenía que hacer hoy.
Entonces, eso es un poquito mi experiencia con eso. Y también tiene mucho que ver con el consumo, pues uno empieza a pensar también en las marcas, en qué compro y esto qué va a pasar en el futuro. Entonces, creo que sí que es una práctica súper, súper chévere. Y a mí me salvó de literalmente una cirugía, porque iba a terminar en cirugía. Listo. Esa es resumida la historia. Muchas gracias, Valentina, por compartirnos tu experiencia y por tu excelente exposición, de verdad, muy completa, fuiste al grano, pues creo que como en casos anteriores el tema de buscar la asesoría, de asumir el trabajo con profesionalismo, pues se refleja en el resultado. Me gustó mucho estéticamente, como pues ustedes saben que yo soy antropólogo, no diseñador, pero me interesa lo estético, me gusta pues. ¿Cómo lo hiciste? ¿En qué plataforma o en qué aplicación hiciste tu presentación? Era Canva. Me pareció súper bonita y muy útiles los recursos visuales, audiovisuales, bueno, en este caso es visual, ¿cierto? Sí, visual, animados. Por ejemplo, el conectarnos con esa escena, por favor, compártenos un momentico pantalla la parte donde hablas del mindfulness y el tema de la discriminación racial. Es, digamos que pues logras traer una animación sencilla, ¿cierto? Pero que nos conecta con esa idea de que es algo que casi que uno, incluso repasando el texto con Valentina, yo recordaba pues toda la riqueza que tiene ese texto, porque un tema como la discriminación tiene que ver con el mindfulness, ¿no? O sea, la discriminación tiene que ver con esa reacción instintiva, eso que tú decías, me gustó cómo lo dijiste en tus propios términos, Valentina, que sonó muy profesional, decías, la atención fomenta la sustitución de comportamientos rutinarios. Mm, lo que hacemos en el día a día, ¿cierto? Lo que damos por sentado es lo que hacemos en piloto automático, ¿no? Entonces, el que llegue una persona con otro color de piel y automáticamente generemos una cantidad de juicios y subvaloremos al otro. O sea, hasta allá llega el tema del mindfulness. Listo, si quieres puedes parar de compartir. Entonces, creo que lograste traer unas imágenes que permitían comprender mejor los conceptos a la vez que los decías en tus propios términos. Y lo decías en tus propios términos, pero con un alto nivel técnico, ¿cierto? O sea, muy profesional, ¿sí? Y cuando digo un alto nivel técnico, pero que se entiende, o sea, les comparto la frase que la copié porque me pareció, o sea, es muy técnica, pero es muy comprensible, o sea, yo creo que una mamá la entiende, ¿cierto? Una mamá, digamos, iletrada, una mamá que no tenga formación académica, ¿cierto? La atención fomenta la sustitución de comportamientos rutinarios, ¿sí? Me encanta y me parece muy potente y bueno, tú pones los tres bloques del texto, ¿cierto? En lo personal, o sea, fíjense, y comenzábamos hablando de la alimentación y no era por simplemente fregarlos o por simple instinto paterno que claramente lo tengo alborotado, pero más allá de eso, eh, si tenemos, por ejemplo, una rutina de no cuidarnos, no tanto para que lo vean como un regaño, sino para que vean cómo tenemos la posibilidad de darnos cuenta de cómo actuamos con nosotros mismos para algo central que se presenta en el texto y es el bienestar, ¿sí? Y el mindfulness a propósito del pues nada es todo lo contrario al pues nada, ¿cierto? Pues todo, o sea, pues toda la atención en cada palabra, o sea, ¿qué significa el bienestar, ¿cierto? Incluso, ¿saben qué pienso en este momento? Venga, les comparto un momentico el título del texto. Pues nada, pues todo. Ya creé mi copy para el TikTok. Eh,
Fíjense que en inglés incluso la palabra es mucho más profunda. Bien, ¿qué significa being en inglés? Estar, estando, Ser. estando, Ser y estar. O sea, to be significa ser y estar. Y me parece brutal cómo el lenguaje dice mucho de la cultura. En español, fíjense que uno tiene el bienestar, o sea, no tenemos una palabra para hablar del bien sentir. ¿Sí se dan cuenta? Y todo lo que eso implica, o sea, conectar el estar con el ser, ¿sí? Volviendo a lo que hablábamos de esta mañana. ¿Qué tanto ustedes son conscientes o todos somos conscientes de los hábitos que tenemos y de hasta qué punto nos permiten sentirnos bien, ser bien? Es que fíjense que no es sentirse, el ser va más allá del sentir, ¿sí? ¿Qué tanto logramos en cada día conectarnos con cómo está nuestro cuerpo, si tiene hambre? Primero, si lo notamos, y segundo, cómo manejamos eso. Si decimos, ay, tiene hambre de malas, aguante porque tengo que trabajar, pues fíjense cómo el mindfulness implica como una especie de desdoblamiento de la persona, ¿cierto? Les hablaba yo del ejemplo de como si uno fuera su mascota, o sea, como si uno fuera el que lleva la mascota, pero también es la mascota, ¿sí? Y comenzando desde ese espacio personal, entonces el cuidado de sí, ¿sí? Y esto de nuevo nos conecta con la ética, con textos que no los vamos a poner a leer porque cada vez comprendo mejor que a los publicistas no les gusta leer mamotretos. Pero hay mamotretos que, bueno, valdría la pena leer, pero bueno, se hace el trabajo de traducción por ofrecerle las cosas masticadas y de pronto después en un nivel de posgrado se animen. Pero Michel Foucault, uno de los filósofos más influyentes, digamos, en la modernidad, crítico de la modernidad, habla del cuidado del sí, ¿no? De cómo en nuestras sociedades el cuidado de nosotros lo hemos dejado en manos, en el caso de las sociedades religiosas, en el caso, en los curas, ¿cierto? El cura es el que le dice qué hacer con su vida. En la sociedad moderna es el médico. Yo voy al médico cuando me siento mal, pero hemos perdido lo que había en otras tradiciones, como en las tradiciones orientales, de que uno esté pendiente de uno mismo todo el tiempo, o sea, de que uno se cuide, incluso no solo cuando le duele algo, sino que uno esté en una actitud más preventiva. Esto para decirles que cuando les digo si desayunaron o no, no es ajeno a una clase de ética publicitaria. Ustedes pueden ser brillantes, pero si ustedes se vuelven miércoles su estómago por una gastritis que no cuidan, brillantes no van a ser. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? No hay talento que alargue la vida de por sí mismo. ¿Sí? Y yo sé que ahorita están muy jóvenes y tal, pero fíjense lo que contaba Valentina, o sea, pueden estar muy jóvenes, pero un episodio de estrés puede llevar incluso a que dejen de ver, ¿cierto? Entonces, muy bien, Valentine. Me gustó mucho la conexión que hiciste con el día sin IVA, o sea, tú sí me comentaste que ibas a hacer la conexión, pero ya viéndola, digamos, en escena, me encantó porque es algo que se dificulta, no solo a los estudiantes de publicidad, sino bueno, le dictaba a personas de muchas carreras, o sea, trabajo social, antropología, economía, derecho, bueno, y he encontrado que les cuesta mucho trabajo, después de leer un texto, conectar ese texto con algo de la realidad, ¿sí? Con precisión, o sea, ponías el ejemplo, Valentina, del señor que dice, este televisor no lo necesito, pero había que aprovechar. Digamos que es un ejemplo contundente del consumo sin sentido, ¿sí? Y yo le decía a Valentina, es muy importante esta exposición en particular. Yo diría que toda la clase va a girar alrededor de este punto porque en la primera unidad vimos mindfulness. Algunos de pronto habrán dicho, ¿y esto para qué es cierto? Pero ya aquí en esta clase ven la conexión y la conexión con lo que busca el programa de publicidad. Sería estúpido que le dijéramos a publicistas, a personas que se van a formar como publicistas, que no salgan a fortalecer las ventas, ¿sí? Pues porque se necesita generar ingresos. Pero lo que estamos mostrando es que en el cambio que estamos haciendo de sociedad o el que necesitamos hacer,
esas ventas tienen que lograr hacerse tanto desde el punto de vista del vendedor como el consumidor de manera consciente, desde los materiales que usan, como decía Valentina. O sea, que los productos no sean basura incluso antes de consumirlos, ¿cierto? Porque no estamos tratando de formar publicistas que salgan a continuar jodiendo el mundo, ¿sí? Ni a que sean simplemente hippies que no consiguen un empleo porque el mundo es malo, sino justamente ahí está el desafío, que ya lo han logrado en buena medida ciudades como Nueva York o pues países europeos como Holanda, y es ser productivos, pero sostenibles, ¿sí? Entonces, pues menciono el caso de Nueva York porque es una ciudad donde si alguno ha tenido la oportunidad de ir o ver en videos, lo que se produce, por ejemplo, uno se come una caja de chicles en Brooklyn y entonces desde la caja hasta el mismo chicle, todo es orgánico, o sea, es la vaina más hippie del mundo y es un poquito más costoso. Entonces no es un chicle de 1.000 pesos, sino es un chicle de 5.000 pesos. Aquí en Colombia habrá que ver cómo con menor capacidad de consumo se logra llegar a ese tipo de producto y de artículos, pero pues que no sean tan costosos porque no es lo mismo. O sea, el pobre de Brooklyn es el rico en Colombia, ¿sí? Bueno, no sé, ¿qué más comentarios tienen a la exposición de Valentine? Resalto otra frase mientras ustedes piensan. Dijiste una frase también muy potente. Ser consciente evita que busque la felicidad en cosas efímeras, ¿sí? ¿Saben qué es efímero? ¿Qué es efímero? A ver, vamos a hacer un Cosas sondeo. que no duran mucho tiempo. Eso, que se esfuma como un cigarrillo, ¿sí? Hace un tiempo compartí en Twitter el tema del simbolismo del cigarrillo. Yo cada vez fumo menos, ¿cierto? Pero a veces fumaba y claro, cuando estaba uno en ese tono nostálgico, porque el cigarrillo es como, yo lo veía como una metáfora, ¿no? Efímero, ¿no? Se acaba, ¿sí? Y esa ilusión de uno estar unido con algo que se está desvaneciendo mientras lo estoy consumiendo. O sea, realmente es muy simbólico, ¿sí? Pero digamos, más allá de esa nostalgia, sí obviamente es una tragedia para la persona que quiere dejar el cigarrillo y no puede. O no sé si les he comentado en mi propio caso, en cuanto al consumo de licor, ¿sí? Yo duré como 10 años en los que no podía ir a una fiesta sin embriagarme hasta, mejor dicho, estar vomitando. O sea, era el último que acostaban, era el fastidioso de la fiesta. Y ha sido un trabajo muy grande el poder no llegar, perdónenme de pronto quienes hayan ido o piensen ir a Alcohólicos Anónimos, pero digamos que yo no llegué ni espero llegar a ese punto de, no, llevo 365 días sin tomar. No, o sea, es más bien cómo poder llegar al punto de ser consciente de sí mismo y decir, hombre, si voy a una rumba, me tomo, yo ya sé que máximo me tomo una botella de vino, que es bastante, pero digamos que para lo que yo tomaba antes es algo que alcanzo a regular y no termina uno haciendo el show, pero todo lo que hay, o sea, todo lo que hay detrás para llegar a eso, o sea, es comprender que no hay trago, ni cigarrillo, ni droga que le garantice a usted estar tranquilo, ¿sí? Aquí desconozco su situación, pero por responsabilidad social lo voy a hacer una pequeña gráfica frente a eso, porque sí me parece importante, y más en momentos de pandemia que se dispara más como el desespero y demás, ¿cierto? Resulta que el consumo pues, de cigarrillo o de cualquier sustancia psicoactiva funciona de la siguiente manera. Aquí está usted, digamos que este es usted, chin, y usted se le prende la idea, ve en un comercial o ve que unos amigos fuman o consumen drogas o lo que sea, perdónenme los dibujos, y dice, oh, si yo por ejemplo fumo, este es el cigarrillo, perdónenme el dibujo, voy a sentirme mejor, ¿cierto? O si tomo voy a sentirme mejor, ¿cierto? O si salgo de compras, voy a sentirme mejor. Entonces, lo que sucede es que efectivamente, cuando la persona consume, sube, ¿cierto? Sube su estado de ánimo, pero lo que ha demostrado la ciencia es que por alguna ley, parece ser esa ley que les digo del péndulo, o así como hay día y hay noche, parece que en la medida en que usted tiene un bajón, un subidón, no sé si lo han vivido, por ejemplo, cuando se van a una rumba y hacen todo el show y demás, y al otro día caen más allá de lo que estaban inicialmente. O sea, este es el día 1, este es el día 2 y el día 3
el estado de ánimo va a ser inferior al día 1. Entonces lo que pasa es que usted otra vez va a buscar el consumo, efectivamente el consumo lo va a subir, pero ya no lo sube más de donde estaba en el punto 1, sino que va a estar por debajo, ¿sí? Y la gráfica va así. Si usted lo tira a muchos años, lo que termina sucediendo es que, no sé cuánto, depende de cada persona y de qué tanto sea obsesivo con el consumo o con el sexo, digamos, esto aplica para todas las búsquedas de placer. Entonces, al final, lo que va a suceder es que la persona, lo que sea que esté consumiendo o buscando ese placer efímero para resolver su intranquilidad, no lo va a llegar a subir a lo que antes era el punto medio. O sea, va a tener que consumir para no sentirse tan mal, ¿sí? Y ahí es donde ya está muy paila, ¿sí? Digamos que en los casos más extremos es ya un consumo, por ejemplo, de heroína, que dicen que es de los casos donde sería más difícil salir porque el grado de placer es tan alto, tan alto, tan alto el que genera la sustancia, que cuando se baja también es el otro extremo, ¿sí? Todo esto para recordarles, queridos compatriotas, que la recomendación de manejar su consumo de lo que sea no es meramente un asunto moral de niños, caca, eso es malo y es pecado, sino que incluso racionalmente, científicamente, el buscar algo externo, sea, insisto, comida, compras, sexo, drogas, alcohol, para compensar algo interno, a la larga termina siendo más paila que cuando comenzaron, ¿sí? Y aquí entro ya con lo último, porque sé que estoy muy hablador hoy, quiero que participen más, entramos a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Porque es ya como lo que estamos viendo acá, si bien nos habla, podemos decir que el texto se relaciona sobre todo con el objetivo 12, que es el de producción y consumo, pero fíjense que tiene que ver con muchos más. El fin de la pobreza, porque entonces también uno podría considerar cómo es el consumo de las clases más bajas y puede encontrar quizás que haya un despilfarro en la manera en que las familias, por ejemplo, rurales consumen, ¿sí? No sé si ustedes lo han visto, si viven en un pueblo o han vivido en un pueblo o van a un pueblo de visita y uno encuentra todavía ese esquema del señor obrero, la señora que, el señor obrero no, el señor jornalero, ¿sí? La señora que está en la casa cuidando los 45 chinos porque tienen muchos chinos porque no tienen el acceso a la información que les diga, oiga, planifiquen, o está la influencia de una religión ya caduca que les dice que hay que tener hijos porque para eso fuimos traídos a este mundo. Y el señor, después de que trabaja los 8 días de lunes a sábado, ¿qué hace el domingo? ¿Alguien ha visto más? A beber cerveza al parque. A beber cerveza al parque, entonces. Y entonces decimos, es que somos un país pobre. No, 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 lo que somos es un país que no sabe cómo organizar el consumo, parce, porque es que los que ganan poquito, hartan más, ¿sí? Y se van donde las fufas y entonces a la fufa sí, venga, mamita, hágale. Sí o sea, lo que quiero mostrarles aquí es que ya no estamos viendo la publicidad como el tema de venda Coca-Cola, sino venga, necesitamos seguir consumiendo, pero consumiendo de una manera con sentido, que nos implica transformarnos como personas, como sociedad, para ahí sí poder transformar el medio ambiente. Pero lo que no tiene sentido, especialmente en los millennials, y les digo esta crítica amorosamente, y yo me siento, digamos que tengo un pie en los millennials y otro en los de antes, que no sé si es la generación Y, X, bueno, en fin. Pero el asunto es que somos muy sensibles y el mundo nos duele y pero ya en lo que depende de nosotros mismos somos unas bolas. Entonces, nos duele lo que pasa en Estados Unidos con George Floyd, pero no nos duele que no nos cuidemos lo suficiente, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces ahí hay un contrasentido. Usted no puede comenzar a transformar el planeta si no sabe cuidarse usted mismo. Por la sencilla razón de que para usted poder hacer algo bueno por el mundo, necesita estar sin gastritis, parcera. Porque una En esa gastritis... parte, ay, Sí, perdón. dale. Que de hecho En quiero esa dejarlo. Dale. En esa parte me gustó mucho que habla como de que uno tiene que aprender a ser como flexible con uno para también ser flexible como con los demás. Que, pues, no sé, digamos, hay personas que tienen como creencias
demasiado punitivas o pues no sé cómo se dice eso, como que se tiran muy duro y entonces eso también hace que uno con los demás tenga como expectativas demasiado altas. Entonces eso hace que uno, pues no sé, por ejemplo en mi caso, pues llevaba a que yo tuviera como relaciones como demasiado, sí, tóxicas con las personas súper cercanas a mí. Entonces, digamos, eso es muy chévere porque uno aprende a relajarse como consigo mismo y ya después uno se va dando cuenta de que todo como su ambiente transforma, porque uno cambia como la manera en la que reacciona a las cosas que hacen los demás, pues porque ya no lo toma tan personal, entonces uno dice como no, pues o sea, sí, como que es más flexible frente a las cosas que hacen los otros y no deja que lo afecten tanto. Entonces, no sé, esa parte me pareció como chévere. Muchas gracias, Aleja, por compartirla. O sea, no es una cuestión menor, chicos, y de verdad que me alegra mucho cuando salen esos comentarios que no son solo un comentario intelectual, sino que es más un compartir experiencial, como el de Valentín, ¿cierto? Porque eso muestra que de esto se trata la educación, de que lo que estemos viendo en clase o que ustedes también estén consultando desde otras fuentes les sirva para vivir mejor, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido. Ahí entra otro tema y es como los perfiles, ¿cierto? Digamos que al menos podemos dividir la clase en dos personas. Habrán unas personas que se exijan mucho y otras personas que se exijan poco, ¿sí? Entonces, digamos que en cualquiera de los dos casos, el mindfulness tiene que ver con el estar muy atento a sí mismo y emprender como ese viaje de autoconocimiento, que suena un poco romántico, pero en realidad es así. Una cosa extraña es que vivimos dentro de nosotros mismos, ¿cierto? Estamos dentro de nuestro cuerpo hasta donde sabemos, ¿cierto? Y aún viviendo con nosotros mismos no nos conocemos mucho, ¿sí? De pronto, como dice María Alejandra, también darte cuenta en tu caso u otros que hayan vivido ese caso de que no era suficientemente flexible ha sido un descubrimiento. Para ti es este tema de darte cuenta que no era suficientemente flexible contigo, Alejandra, ¿es algo nuevo o hace cuánto, digamos, identificas en qué momento aparece ese conocimiento de ti misma? No, o sea, realmente es demasiado pequeña. O sea, como que es muy raro, pues acá hablando como cosas. Es muy raro, pero mis papás son como súper relajados. O sea, yo no sé yo de dónde saqué como esa necesidad de que las cosas se hicieran de una manera como súper lineal. Entonces, sí, desde muy chiquita yo era como que no, esto no me gusta, entonces yo lo voy a hacer. O sea, no me gusta cómo trabajan los demás, entonces yo voy a hacer todo. Entonces hacía las cosas como 10.000 veces y también como que, pues no sé, o sea, como que con las cosas que hacían como ellos, como que yo tenía expectativas demasiado, demasiado altas. Entonces eso, pues no sé, como que sí hacía que, digamos, yo tomaba como dos reacciones, o la ira, que es como que explotaba súper rápido, o era como que no, la decepcionada. Entonces, la digna no hablaba como por una semana y sí. O sea, no, desde muy chiquita. Pero bueno, tú ahí nos cuentas que identificas hoy que desde chiquita eres poco flexible contigo, ¿cierto? Pero el mindfulness, aquí me salgo un poquito del texto, lo complemento con otros aspectos del mindfulness. Yo soy algunos que recién estoy aprendiendo. Ay, ¿se fue María Alejandra? Ah, no. Uy, cuando esto cambia es una locura. Ya, Profe, es que yo levanté la mano, entonces se movió. ya te voy a dar la palabra. Y el mindfulness tiene que ver con la metaconciencia o con un proceso metacognitivo. Meta tiene que ver con el más allá. O sea, el más allá no después de la muerte. Es que, es que vio hoy en clase, mito, no, el profe nos habló del más allá. Más allá de la conciencia, ¿sí? Es decir, ser consciente de que se es consciente de algo. O, para que sea más fácil, yo sé, María José, que es rara esa parte. Es más fácil pensarlo así, darse cuenta de lo que se piensa. No es lo mismo pensar que darme cuenta de lo que pienso, ¿sí? Ejemplo, con el racismo que veíamos con los muñequitos era, no es lo mismo decir, uy, qué asco los negros, a uno observarse,
bien, observarse pensando qué asco los negros. Pues estoy diciendo algo muy fuerte, pero como para que sea más claro. Porque cuando usted observa el pensamiento, incluso eso le permite saber que no es la persona la racista, sino que la persona tiene un pensamiento racista, pero la persona puede renunciar a ese pensamiento. O sea, cuando usted tiene ese nivel del meta, es como que puede hacer cambios porque no hay una identificación entre la persona. O sea, si son dos cosas separadas, una puede estar sin la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un pensamiento racista y se le quita el pensamiento racista, sigue la persona sin el racismo. Pero ese nivel meta no es tan común y hay que trabajarlo. Y el mindfulness ayuda a eso. Entonces, la pregunta es, aquí está Alejandra no flexible, ¿sí? Pero aquí está la Alejandra que se dio cuenta de que no, es no flexible. Esa que se dio cuenta que no es flexible, cuando apareció, si alcanzas a rastrearlo. Ah, sí. No, pues es que yo estuve con una psicóloga y ella como que me explicaba entonces un poco la teoría, me decía, es que uno, digamos, las situaciones que ve también es por los pensamientos y las creencias que uno tiene. Entonces, pues no sé, ella me compartió como una herramienta súper chévere, que es un cuadro en donde yo ponía como, digamos, las experiencias que tenía y tenía como las ideas que yo tenía respecto a eso. Y ya el último paso era como que, como observar esas creencias, pero entonces, como que, no sé, procesarlas. Entonces decir como, bueno, si yo creo, ejemplo, pasó esto en un trabajo, entonces yo digo, no, yo soy la peor, no sé hacer nada, no sé qué, listo. Ese fue mi pensamiento en ese momento. Pero entonces, ahora viéndolo como más con cabeza fría, ¿qué es lo que pasó? No, bueno, entonces, no sé, fue la organización del tiempo, o sea, fueron como muchos factores, entonces era como transformar un poco esas creencias que yo tenía acerca de mí misma y acerca de los demás, y eso de alguna manera te ayuda a relacionarte mejor con el ambiente. No sé si me Sí, estoy sí, haciendo sí, sí. entender o no. Sí, pero fíjate que es tan complejo el asunto que incluso eh, para entenderse a uno mismo, uno busca ayuda por fuera en muchas ocasiones, ¿cierto? Porque es tan complejo que uno dice, venga, ayúdeme, ayúdeme con esta cabeza, que no, y no solo esta cabeza, sino estos pensamientos, etcétera, estos sentimientos también, para poner las cosas en orden. Esto para hacerles una recomendación para que lo consideren. A medida que nosotros también hacemos prácticas o ensayos de mindfulness en clase, ustedes tratan de ponerlo en práctica en su vida cotidiana, es muy útil llevar un diario, uno comenzar a hacer un registro de uno mismo, ¿sí? Como una bitácora de autoconocimiento para ir encontrando esas claves de uno mismo. Gracias, Alejandra. Ahora sí, Salomé, que ya tienes la mano ahí cansadita. Ya, ahora. Yo iba a decir a Alejandra que normalmente, pues, le iba a decir a Alejandra antes de que, pues, cuando ella dijo que los papás eran muy relajados, a mí me pasaba lo mismo, solo que yo, pues, llegué a un punto en el que como que exploté y dejé de exigir, o sea, del todo. Y eso pasa, pues, digamos, a mí me dijeron que pasaba mucho, era porque como tus papás son tan relajados, no tienes quien te exija, entonces te exiges tú mismo y te exiges mucho. Porque tus papás en sí, o sea, como que no te van a como a cualitar pues todo, pero pues no son tan exigentes como de tienes que ser perfecta, tienes que, entonces tú te autoexiges esa parte, porque no tienes esa figura como de autoridad. Y yo hace poquito hice un taller de enneagrama, que es como todo esto de personalidad, mindfulness, es espectacular, es lo máximo. Y nos explicaron que habían 3 estados como de conciencia, que es lo que tú decías pues yo soy consciente de que soy así, entonces cómo puedo como cambiarlo, cómo me proyecto distinto. Entonces son como conciencia, estado de conciencia, no me acuerdo, como hay una que es como alterada, otra que es como plena y otra que es como ya eres pues un ser supremo que no le afecta nada en la vida. Entonces pues como que creo que pues el mindfulness nos lleva como a tener esa conciencia como básica, como que pues como que soy así, pero soy así, no quiero ser nada más, a pues ser consciente de por qué soy así y cómo puedo como cambiar eso que no me gusta y cómo puedo llevarlo pues como a un punto en el que no me, pues que me beneficie a mí y beneficie a los que me rodean. Gracias, Salomé. Muchas, muy interesantes esas otras herramientas que usan. Yo personal he escuchado el eneagrama, pero no lo he trabajado.
pero aquí ustedes reafirman algo que hemos comentado en algunas clases, y es que el espacio de ética publicitaria tiene como una parte que tiene que ver con esto de las competencias blandas, ¿cierto? Que hablábamos más atrás con la presentación de Mariana. No la encuentro. Mariana. Ujú. Esta parte de las maneras de ser que les van a ayudar pues a vivir mejor y a poder acceder a un empleo y permanecer en un empleo, ¿cierto? En esa labor, digamos que hay una parte que la asume la clase y otra parte que ustedes la pueden complementar. Y cada uno pues encontrará sus claves de lo que mejor va consigo mismo. Yo, pues, siéndoles honesto, lo que he visto del mindfulness sin ser ¿cómo se llama? Es como un profeta o un predicador del mindfulness, pero sí he visto que en diferentes tradiciones está presente el ser consciente, o sea, como que mindfulness tiene que ver con eso, con ser consciente de sí mismo, y es algo que está en la psicología, está en los enneagramas, supongo, bueno, como que es muy transversal y tiene la ventaja que también resalta el texto que no tiene implicaciones religiosas, no necesariamente, ¿sí? Es decir, como se muestra en el texto de allí, no hay que ser budista para practicar mindfulness, ¿sí? Aunque puede que un budista también practique mindfulness y que de hecho sea muy común, pero no significa que para que usted haga mindfulness tiene que creer en la reencarnación. No, no necesariamente. Entonces, bueno, eso por un lado. ¿Qué más les iba a decir? No sé si haya, antes de hacer como un pequeño Kahoot sobre el texto, si hay alguna otra pregunta, comentario sobre el texto leído, opiniones. Ah, ya me acuerdo lo que les iba a decir. Que el texto pues también habla de cómo esto, o sea, es urgente que la academia, las universidades, contribuyan a la formación en mindfulness, pero es algo que hasta ahora se está incorporando, o sea, que es todavía muy reciente. Por lo tanto, estamos en una fase muy experimental, ¿sí? No es tan claro cómo se debe formar o no. Incluso más allá de este texto que leímos, en un diplomado que estoy haciendo con Coursera, me di cuenta que hay temas delicados en el mindfulness también. Ejemplo, yo no sabía, pero una persona que haya sido diagnosticada con trastorno disociativo de la personalidad, que tiene que ver un poco con la psicosis y es como la despersonalización, es decir, no poder reconocer su cuerpo y su identidad como parte de sí mismo, sino sentirse como diluido, como perder la identificación con el yo mismo, ¿sí me explico? Yo sé que es un poco denso, pero es como si uno fuera una gota de agua, la tiran al mar y uno se disuelve y uno dice, ¿y entonces yo qué soy? Soy todo y no soy nada. Me imagino que más o menos así se siente el estado de disociación. Es muy delicado, ¿cierto? Desconozco sus diagnósticos, pero si alguien ha sido diagnosticado con ello, es bueno que cuando vaya a hacer mindfulness, ojalá haya alguien en la casa que sepa de su condición y que si la persona haya sido diagnosticada, pues lo ideal es que pueda consultar, si tiene un episodio disociativo, consultar con el psiquiatra, ¿sí? Eso para quienes han sido diagnosticados. Para quienes no, puede pasar, como en mi caso, que puedan ser muy paranoicos y que somaticen. Entonces, yo cuando escuché ese concepto, yo dije, pucha, no, ¿qué tal yo tenga trastorno disociativo de la personalidad? Pero eso ya, ahí el trastorno es otro. Eso se llama ser neurótico, que tiene que ver es con obsesionarse con ideas. Entonces, si ustedes no han tenido un diagnóstico de ese tipo, si no han sido medicados, no se asusten. O sea, ¿qué día dice mindfulness 40 minutos? Y por un momentico me asusté porque estaba como relajándome tanto que me desconecté un poquito y como que sentí por un momento que no era David, sino que era simplemente una conciencia encendida, pero no necesariamente era David. Entonces me asusté, pensé en lo de desorden disociativo, pero ya, ¿no? Supongo que quien realmente tiene el trastorno se queda en ese estado y no. Una cosa es que yo diga por un momento, ustedes digan, yo no soy Mariana o María José en un segundo, y otra cosa es que ustedes, no sé, pasan 15 minutos y usted no sepa quién es. Pues eso ya,
Si a alguien le ha pasado, pues pucha, tienen que consultar con el psiquiatra. Eso para que sepan pues que estamos experimentando. Si a ustedes les parecen raras las meditaciones o se sienten incómodos o tal, lo siento, pero estamos experimentando con ustedes, ratones de laboratorio. Mientras encontramos pues cuál es el mecanismo más eficaz. Si me preguntan, pues yo lo que he percibido hasta el momento es que el mindfulness, como cualquier proceso de formación en ética o en el trabajo con sí mismo, tiene una parte teórica, conceptual, ¿sí? Definir qué es mindfulness, estar presente en el ahora, eso es una definición conceptual, pero que requiere la experiencia. Si usted no se sienta a observarse, pues no puede tener ni idea de qué significa la metacognición del mindfulness. ¿Sí? Pero esa parte de la experiencia no la estoy orientando desde un enfoque religioso, por eso yo les digo, cuando voy a hacer los ejercicios, si quieren quédense, si no, no, pero en cualquier caso sí reafirmar aquí ante la grabación que no es un ejercicio religioso lo que estamos haciendo aquí en este espacio, ¿vale? ¿Dudas, quejas o reclamos antes de ir al Kahoot? Bueno, entonces, por favor, entren a kahoot.it. Laura, ¿dónde estás? Vamos a hacer bullying. No, pues aquí estoy, sino que es que como no estoy en mi casa, no tengo un computador para entrar acá. ¿Dónde está, niño? Aquí estoy. ¿En qué casa está? Estoy en la ENEA de mis tías. Ah. ¿Entraron a Kahoot? Bueno, faltan 2 personillas. Bueno, vamos a irnos con los que están aquí. Recuerden, los que no hayan entrado, hacen el ejercicio en pantalla. Vean con calma, no hay afán, mindfulness. Es de acuerdo a lo leído. Una piedrilla en el zapato. Ahí el tema es de diccionario. Ole, ¿qué les pasó? Verde, No sabemos el significado. infalible. No falla ese mindfulness. A ver, miremos.
Bueno, religiosa, al menos ya quedó claro que no es religiosa. ¿Qué significa secular? Que no tiene que ver con la religión. Que es independiente, ¿cierto? De la iglesia. Peligrosa, según algún, o sea, peligrosa para el caso del trastorno disociativo de la personalidad, pero no lo, es decir, ese caso lo mencioné más de lo que estudia en el diplomado que del texto como tal. El texto no lo menciona como peligroso. Infalible, digamos que uno puede tener el imaginario de que es infalible, ¿sí? Como infalible quiere decir que no falla, ¿no? Em, que siempre funciona, pero el texto no está diciendo, pues, como eso, ¿cierto? ¿O tú qué opinas, Valentine, como expositora a cargo del tema? Si no, jamás dice como que, ay, esto puede fallar, puede que no le sirva, no, jamás. O sea, no dice que sea infalible. No. Si el texto no lo dice. Entonces, ahí seguimos trabajando, eso es simplemente como un ejercicio de diferenciación entre lo que está en el texto y lo que uno tiene en su mente. Pero hago esto a propósito porque, insisto, la idea no es vender el mindfulness como la panacea, como lo que todo lo resuelve de manera automática, no, es como una tecnología, una herramienta que puede servir, pero no quiere decir que no falle. Esto ya, pues, lo complementaría con lo que les digo del curso que estoy haciendo, que la pregunta es, ¿cuándo falla? ¿Por qué falla? ¿Cierto? Y ya es un terreno que se está investigando. Es decir, para algunas personas resulta supremamente difícil observar sus pensamientos, ¿sí? Especialmente cuando comienzan a hacerlo. Habría que ver por qué. Puede ser tema de creencias, puede ser tema de disposición, bueno, pero, ¿qué les iba a decir? Pero sí, no es como una cápsula que uno se lo toma y ya, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente. Recuerden con calma, de acuerdo a lo que dice el texto, no a lo que nosotros pensamos. ¡Ole! ¡Excelente! Hemos alcanzado la perfección, o sea, ya. Esta es una de las preguntas centrales de este curso y del programa de publicidad en su reforma, y es, no estamos diciendo que los publicistas no contribuyan al consumo, sino que sea un consumo que no sea impulsivo, que sea consciente, ¿sí? No poner a la gente a comprar lo que no necesita, ¿cierto? No poner a la gente a comprar lo que le hace daño al medio ambiente. A propósito de ese tema, les quiero compartir pues un ejemplo de una campaña publicitaria. Yo no sé si ya se las mostré, me perdonan si ya, pero yo no logro conectar a qué curso le presento que ya, ¿no? Ya uno a los 55 años, ustedes me ven muy joven, pues yo tengo 55 años. Eso es uno de los resultados de la práctica continua del mindfulness. Alejandra, porque no me cree, pues, no puedo tener 55 años, pues. Ay, suena A la tramador. cédula yo no creo. Que muestre la evidencia. Les voy a mostrar una campaña. Sobre todo, fíjense en cómo estamos dando el salto de que estos temas conceptuales se tienen que ver reflejadas en una publicidad que ya no es simplemente una pieza, sino que es todo un proceso de comunicación y de interacción entre la marca, los consumidores y las agencias publicitarias, incluso sectores de la sociedad, como político, social, ¿cierto? Entonces les voy a compartir esta campaña, me perdonan si ya la vieron. Está en inglés,
weón, qué pena, pero tienen que aprender inglés, weón. O sea, ahí sí, si no saben inglés, pues nada, pues nothing, weón. Mentira, no se traumaticen. Les transmitiré como me lo transmitió a mí alguien que cambió mi perspectiva del inglés. Tranquilos, si quieren no aprendan inglés y acostúmbrense a ser mandados en vez de a mandar. Chao. Single-use plastic. It is to be banned in Costa Rica by 2021. In the European Union. Esperen a ver. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Soluciones nuevas y distintas. Single. Es que no me acuerdo si tiene subtítulos. Ah, sí. Use plastic. It is to be banned in Costa Rica. No sale. Esperen un momento porque ya me sentí culpable por mostrárselo solo en inglés. Esperen. Subtitulado. No sé si está subtitulado, chicos, creo que no. Single-use plastic. It is to be banned. Vamos a escuchar así y los que tengan mejor inglés ahorita nos ayudan, o las que tengan mejor inglés nos ayudan a traducir, ¿vale? Single-use plastic. It is to be banned in Costa Rica by 2021. In the European Union in 2021. New Zealand, gradually. United States and Japan, eventually. But at 564 tons of plastic waste a day, why wait? In the small country of Costa Rica, a big movement has already begun. We knew that in order to fight rubbish, we needed to propose an end to rubbish. En los supermercados, pues, los meten dentro de otro envoltorio. Nada nos cuesta utilizar el envoltorio que la naturaleza ha brindado. First, we asked for help from the biggest eco-activists in the world, Costa Ricans. We invited them to take a picture of products that had unnecessary layers of plastic packaging, tagging the incumbent brand with our hashtag while suggesting fast and simple packaging solutions. There's no time to lose for acting on rubbish. Next, it was time for the designers of the future. The two most important industrial design faculties of Costa Rica would validate and propose solutions. Soluciones que sean fabricables, funcionales, estéticas y sostenibles. Thirdly, voila. Solutions were co-created and posted on our hashtag Rubbish website. Y lo que debemos es todos aportar y todos tener la mente abierta para buscar soluciones nuevas y distintas y mejores. Para llegar a esas metas, el camino empieza hoy. Es tomar las decisiones hoy, es caminar hoy hacia el alcance de las metas. Rubbish. Solutions that can save time, save money, and most importantly, save our planet. ¿Ya se los había presentado? Sí, profe. ¿No? No, pero creo que en Visión y Acción sí lo mostraron. Se fue en Visión y Acción hace como un año. ¿Sí? ¿Quién quiere traducir? ¿Los políglotas? ¿Nadie? Pues igual es que ahí se entendió, pues hablan también en español y las imágenes mostraban como todo, ¿no? Cuéntanos. ¿Alguien necesita la traducción? Compártenos la idea si quieres en español, Sofi. Pues que se dieron cuenta de que habían empaques demasiado inútiles, pues que solamente contaminan y entonces buscaron como la solución de pues empezar a implementar y a crear ideas donde la gente pudiera proponer sus soluciones y sus cosas para empaques más sostenibles, estéticos, funcionales, que fueran amigables con el medio ambiente, todo. Gracias, Sofi. Fíjense una cosa muy básica, o sea, una persona que esté deprimida
no se le ocurra una idea así, o si se le ocurre, no va a tener la salud para desarrollarla, ¿cierto? Entonces, volvemos como a la conexión que plantea el texto, ¿cierto? Ese comenzar desde lo interno, ¿sí? Cómo hago conciencia de mí mismo para mi bienestar, de cómo me cuido, ya pasa a lo social para tener el impacto en lo ambiental. Y están vendiendo, ¿cierto? Pero fíjense que es vender buscando soluciones que incluso, esto es muy bonito, tiene que ver ya como con la innovación social, y es que ya no es simplemente decir, ay, es que hay marcas irresponsables. No, también somos los consumidores. O sea, las marcas siguen vendiendo los productos que hacen daño porque nosotros las compramos, ¿sí? Y tiene que ser el cambio al mismo tiempo de los consumidores, de las marcas y bueno, los publicistas y las agencias como mediadoras, como puentes, ¿no? En esa transición de manera creativa, con la estrategia, que si es a través de redes sociales, que si es TikTok, que guachu guachu, ¿sí? Lo que sea que se vayan a inventar ahora ustedes, nuevas generaciones creativas que les encantan los mensajes de un minuto y ya nos van a transformar a las generaciones viejas y vamos a caer en eso. Ya no va a haber una reflexión profunda, sino que van a ser de un minuto. Pero bueno, otra vez salté a TikTok, perdón. Eh, Continuamos. ¿Dudas, quejas o reclamos o pasamos a la siguiente preguntilla? Ah, no, pero es que ya tuvimos esta pregunta excelente, ¿no? Ya. Se merecen relajarse ya. Excelente. Preguntas, quejas o reclamos. Son los mejores. Son la generación que tiene a cargo el cambio de este mundo. Por lo tanto, desayunen. Imagínense el mundo, esperando a estos nuevos publicistas. Y Sofía comiendo apenas piña. Laura sacándose sangre y sin desayunar. ¿Cómo van a hacer campañas creativas y duraderas, Laura, por favor? ¿Cómo van a crear un mundo sostenible si es insostenible que tú te saques sangre y no desayunes? Profe, yo solamente le hago caso a los médicos. ¿Te dijeron que no desayunara? Sí, no, creo que tú no puedes ir a hacerte exámenes de sangre, sí, pues tiene que estar en ayunas siempre. Claro, pero después, Después tienes que comer como en los primeros 20 minutos, algo así, para que no te dé hipoglicemia porque te sacaron sangre. Amigos, pero ya desayuné, ya estoy bien. Muchas gracias por la preocupación de todos. ¿en qué momento desayunó que yo no la vi? No te escuchamos. El micro, Lau. Lo siento, porque apagué mi camarita. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué cuentan? ¿Ah? Bueno, miremos qué Ya sigue está. para... ¿Cómo Jean-Pierre? ¿Ah? Olvídelo. ¿Qué sigue en el próximo capítulo? Vamos con un texto que ya lo conoce Alejandra. Es un texto, espero que no sé, a ver, el texto que acabamos de ver es ¿muy de qué? Como de lo último, ¿cierto? De lo más reciente, el que expuso Valentina. Vamos a devolvernos un poco a ver algo un poco más clásico, más de fundamentos, de cómo la publicidad tiene que tocar también las relaciones públicas para hacer estas transformaciones. O sea, la campaña como la que acabamos de ver implica una concepción de la publicidad que esté de la mano con las relaciones públicas. Entonces, ese texto va más como de eso, ¿cierto? Es un poquito más teórico, pero sigo considerando que es importante, aunque Alejandra hace un tiempo me dijo que eso tan viejo del 2004, pero digamos que hay unos elementos ahí que siguen siendo vigentes. Alejandra en este Yo momento está estoy en haciendo paz con mindfulness. el mundo. Sentí su mindfulness, sentí ese pequeño espacio de intimidad. Así. Yo ya no... Yo te perdono, me perdono, perdón. Bueno, el texto está ahí en plataforma y ahora, bueno, al final me quedo con Valentina y no sé si quieren hacer un ejercicio de mindfulness. ¿Cómo se sienten? ¿Están en modo mindfulness o quieren ir a jartar huevo con arepa? Digan, ustedes eligen. Profe, es que el huevito con arepa suena.
Bueno, entonces vayan a comerse ese huevo conscientemente. Sean conscientes del sabor del huevo y de la arepa. Cómo va pasando por su garganta. Llega a sus barrigas. ¿Listo? Dicen que para uno ser consciente de la comida tiene que masticar 35 veces cada bocado. Vayan y mastiquen. Vayan y ¿Sabe mastiquen. qué es eso, profe? ¿Sabe qué es comerse un pan a 35 masticadas por bocados? Horrible. No, eso es tener mucho tiempo en las manos. Vayan perdón, vayan y consuman alimentos conscientemente. Bye. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chao, profe, gracias. A Chao, ustedes. profesor. Chao, chao. Chao a todos. Cuídate, Laurita. Gracias. Dale. Valentine, no, excelente. Tome sus 5. ¿Qué más quiere? Ya. Profe, no sabe los nervios que tenía. No, estuviste excelente. Muy bien. Te felicito. Gracias. Igual en la tutoría, sí, eso de sacar mucha información, eso a mí me dio como, ya, concéntrese en esto y listo. Y bueno, Valentine. Entonces ya, ve a ser feliz por el mundo. No, sí ve que a ellos no les gusta hacer los ejercicios. Yo me hubiera quedado haciendo ejercicio, pero bueno, ¿Quieres hacerlo? hágale pues. ¿En serio? Sí. Ya está tan juiciosa. Bueno, ¿y quieres que hacer el mindfulness como frente a un tema en particular En este momento, sabe el profe que me está volviendo a pasar. Dime. Exactamente lo mismo. O sea, tengo tantas cosas que hacer y siento que no. Otra vez siento como, es que es como un dolor aquí y me impide como esa visión. Es horrible. ¿Estás otra vez en Unitécnica? Sí, claro. Y tú me contabas que también cuando de eso estabas trabajando, ¿era? ¿O trabajas en un café? Sí, también. En un restaurante, sí. Ya. Bueno, no, pues meditemos en eso si quieres. Sí, como así. Muy bien, entonces como te sientas más cómoda, Valentine, si quieres paro la grabación.